Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este subprograma, La Historia que Quiero Vivir, que se transmite a través del canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, y está disponible para todas y todos ustedes todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, de las 17 horas, hora puntual en la cual este programa y muchos centenares de programas anteriores están fácilmente localizables en este canal de YouTube y que, repito, como siempre lo hago, que no está monetizado, así que ustedes pueden verlo de manera libre, gratuita absolutamente, cada vez que ustedes lo deseen, gusten, quieran platicar, comentar conmigo de historia de México. Naturalmente, les agradezco muchísimo su presencia, su compañía, su aliento, el que estén conmigo para recordar nuestro pasado, que es lo importante y el objetivo de este canal y de estos programas. Naturalmente, les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia y naturalmente en los propios comentarios que este canal de YouTube permite. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por estar juntos, que eso es lo más importante. Y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y en esta ocasión, con el permiso de ustedes, quisiera hacer un programa distinto en el sentido que por supuesto platicaremos de historia, pero a través de una vivencia personal, una reflexión personal de un tema muy concreto, que no es polémico ni nada, simplemente tiene que ver con mi propia existencia, con mi vida, porque apenas este domingo anterior tuve la oportunidad de regresar después de mucho tiempo al Panteón de San Fernando. Un sitio histórico, un monumento histórico, un museo histórico, como así se llama ya oficialmente, Museo Panteón de San Fernando, que me es particularmente cercano en mi vida, en mi historia, en mi biografía, llamémosle así, y al cual regresé para llevar, por supuesto, de una manera fantástica, a mis alumnas, a mis alumnos, a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitas, para dar una clase de historia del derecho mexicano en el sitio donde están sepultados, o estaban, que es el tema que quiero plantearles, muchos de los liberales mexicanos que a lo largo del siglo XIX y particularmente en su segunda mitad, construyeron el gran Estado mexicano con tintes liberales a partir de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Decía yo, seguramente ya lo saben, que este panteón es muy cercano a mi propia historia. Desde niño lo he podido visitar, en él he vivido momentos fabulosos de mi existencia. Es el motivo además también de la publicación de mi primer libro hace ya muchísimos años, en 1981, hace ya 43 años, y que recientemente, hace un par de años, volvió a reeditarse. La misma casa editorial Porrúa Hermanos me lo publicó en una segunda edición, tal cual y como estaba, de manera facsimilar, y únicamente le agregué un pequeño estudio introductorio, un prólogo, más bien para motivar a los lectores de hoy a consultarlo, a leerlo, por lo cual, por supuesto, se los recomiendo. Pero el tema no es mi libro, el tema es que al acudir nuevamente al panteón, primero porque la pandemia lo había evitado, estuvo cerrado durante mucho tiempo, pero antes de eso, ya desde 2017 también había sido clausurado temporalmente porque había sufrido daños con los sismos del 19 de septiembre de aquel año, y entonces no había tenido yo oportunidad de regresar. Ya sabía que lo habían nuevamente aperturado, que estaba en servicio público, y debo decirles primero que me llevé la gratísima sorpresa de la atención esmerada de los servidores públicos que están a cargo de este panteón, que fueron amabilísimos conmigo y con mis invitados, que éramos casi 80, y que además también, mostraron simpatía, deferencia, interés por lo que yo
traté de dar desde clase, repito, una combinación de historia con derecho, pero además también el buen estado de conservación de este lugar. Nuevamente me quedé gratamente impresionado al ver cómo lo han restaurado después del terremoto, cómo además también han limpiado, arreglado y dándole un lugar decoroso a las sepulturas que ahí se encuentran. Esto me pareció muy atinado, muy correcto y por supuesto digno de reconocerse que la autoridad de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, que es de quien depende el Panteón de San Fernando, de veras le han puesto esmero. No quiero mencionar los nombres, pero la directora del proyecto Museo San Fernando me recibió con gran amabilidad, con gran entusiasmo y le estoy plenamente reconocido. Pero el tema que quiero tratar es que me puse a recapitular y a reflexionar sobre lo que vi en el panteón. Que repito, está hermoso y digno de ser visitado, ¿eh? Es una experiencia única, se la recomiendo. Quienes viven fuera de la Ciudad de México, cuando vengan aquí a hacer turismo a la capital, vayan al Panteón de San Fernando. Los que vivimos aquí, vayan al Panteón de San Fernando. Está abierto, la entrada es gratuita y créanme lo que se pasa unos momentos muy agradables con estas tumbas viejas del siglo XIX, pero rememorando la biografía, los hechos, lo que hicieron quienes allí están sepultados. Pero mi reflexión va en este sentido. Me enteré por voz de la propia responsable del panteón de una nueva exhumación de unos restos mortales, que ahorita diré el nombre del personaje, que acaban de ser hace poquito extraídos para llevarlos a otro lugar. Y entonces, hice una especie de recapitulación muy personal de cómo ha sido literalmente saqueado este cementerio, este panteón de San Fernando. Han dejado las tumbas vacías de muchos restos mortales de personajes importantísimos de nuestro México del siglo XIX, porque parece ser, me da la impresión que los mexicanos tenemos una especie de pasión por la exhumación de restos. Sí, yo sé que yo mismo he participado en muchas, pero sin embargo nunca me había detenido a pensar, ¿por qué nos gusta tanto exhumar los restos mortales de una tumba para llevarlos a otro lugar, con el fin normalmente político de rendirle homenaje a ese personaje, a ese prócer, para cubrir algún tipo de necesidad de que los próceres regresen probablemente o a su lugar de origen, o al lugar de sus hazañas, o al lugar donde quieren recordarlos y homenajearlos, cosa que sucede en el momento mismo en que son reinhumados, pero que después se les olvida y simplemente han ido dejando casi vacío, es una exageración, pero con notables ausencias, el Panteón de San Fernando, sitio original donde muchos de ellos fueron sepultados. Y por estas razones, casi siempre de índole política, salvo una o dos excepciones que ahorita comentaré, se los llevan para hacer homenajes, para tributarles honores, para construirles monumentos en otros lugares y ni se vuelven a acordar de ellos y los tienen literalmente casi en el olvido, habiendo dejado también vacía su tumba en el panteón. Así como ven, hoy es un programa un poquito de este reclamo muy personal o de esta reflexión muy propia, porque es un lugar que entrañablemente forma parte de mi vida. Miren, esto de las exhumaciones y mover los restos mortales, repito, yo confieso que he participado en varias de ellas, en muchos intentos, algunas veces exitosos, otros fallidos, me lleva a recordar el caso quizás más notorio de cómo hay personas que se empeñan en mover, en remover, en extraer restos mortales de personajes para llevarlos a otro sitio, y quizás el más notorio de todos, que no tiene nada que ver con el Panteón de San Fernando, pero simplemente me permite hacer un ejemplo de esta pasión nacional por las exhumaciones, es el caso del general Porfirio Díaz, que como todos sabemos está inhumado, fue enterrado en la ciudad de París, allá en Francia, está en un cementerio, en el cementerio de Montmartre, de Montparnasse,
y de ahí pues se lo quieren traer a la Ciudad de México, cosa que nunca ha prosperado, y de aquí llevarlo probablemente a Oaxaca, que también ha sido objeto pues de muchas críticas. Total que a don Porfirio no lo han movido, a pesar de que ha habido varios y serios intentos de traerlo. Bueno, en el caso del Panteón de San Fernando, pues son varios, muchos los casos que ahorita enumeraré, de personajes que fueron extraídos de sus tumbas originales para llevarlos a otra parte. Esto es como una pues pasión nacional que se inició allá en el año de 1823, cuando el primer gobierno de la República ordenó, ya el Supremo Poder Ejecutivo, una vez caído Iturbide, la exhumación de los restos mortales de los caudillos iniciales de la independencia para reunirlos todos ellos en la Catedral Metropolitana. Y ahí pues trajeron los restos de Hidalgo, de Allende, de Aldama de Jiménez, buscaron los de Morelos, buscaron los de Mina, buscaron los de Matamoros, en fin, de varios caudillos de la independencia para traerlos a la Ciudad de México, y es el momento en que se inicia esa pasión nacional por exhumar restos mortales y llevarlos a un lugar de homenaje. En este caso, los héroes de la independencia terminarían en el Ángel de la Independencia, ahí en el Paseo de la Reforma, donde efectivamente sí se les rinde homenaje. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, en el que estamos haciendo un programa especial, más bien de reflexión personal, de dolor personal por ver cómo se está vaciando el Panteón de San Fernando de muchos restos de personajes ilustres, destacados, importantes de nuestra historia, que han sido removidos para ser llevados a otros lados con el pretexto de los honores cívicos, honores militares, honores de la patria a veces, y poquitos casos por razones familiares. Miren, déjenme comenzar porque, repito, hace unos días que visité el Panteón, me enteré de que otro personaje había sido recientemente exhumado. No es un personaje conocido, pero sin embargo es importante por el ejemplo que dio a quienes estaban exhumando. Me refiero a los restos mortales del capitán Domingo de Alvarado. Estaba sepultado en el Panteón de San Fernando hasta hace menos de un año, y con motivo de las conmemoraciones del bicentenario del Colegio Militar, fue trasladado a alguna sepultura en un monumento funerario que están edificando en el Panteón de Dolores, aquí en la Ciudad de México, en lo que se conoce como el lote de los defensores de la República. Domingo de Alvarado estuvo enterrado en San Fernando desde que falleció hasta el año pasado. ¿Quién fue este personaje? Bueno, era el comandante directo de los cadetes que el día 13 de septiembre de 1847 defendieron el castillo de Chapultepec y en donde morirían nuestros niños héroes. Bueno, él era el que estaba a cargo directamente de los jóvenes cadetes, el capitán Domingo de Alvarado. Evidentemente se comportó con gallardía, con heroicidad, estuvo a la altura y al mando, al frente de los cadetes, en una jornada en la cual muchos oficiales del propio colegio militar habían desertado. Bueno, Domingo de Alvarado, que pues al día de hoy seguramente es muy poco conocido, y lo recordaban nada más los propios militares porque su nombre encabeza la lista de los participantes en esa batalla del 13 de septiembre del 47, pues fue exhumado hace unos pocos meses y fue trasladado, repito, al Panteón de Dolores. Es una lástima porque estaba ahí estaba ya Domingo de Alvarado, y ahora se lo llevan a un lugar donde seguramente será mucho menos visitado, pero sin embargo estará enaltecido. Seguramente así fue la ceremonia, no lo supe, no me enteré, por haber sido uno de los actores protagónicos, de segundo término, pero actor, de la batalla del 13 de septiembre. Esto me lleva pues, y me llevó, cuando me enteré, a reflexionar sobre la manera como ha sido literalmente saqueado de restos ilustres el Panteón de San Fernando. Miren, hagamos un recuento rápidamente porque las tumbas, las que quedan, son importantes, pero pues ya casi los personajes
destacadísimos ya se los llevaron. Naturalmente queda, vamos a exceptuarlo de una vez, naturalmente queda el gran personaje que está sepultado en San Fernando, es el presidente Benito Juárez. Ahí está su tumba, yo espero que a él nunca se les ocurra moverlo, está acompañado por su esposa Margarita Maza y por varios de sus hijos que fallecieron cuando él y ella, pues en vida todavía, les tocó ese terrible trance, ese terrible dolor de ver morir a sus pequeños hijos. Ahí está el presidente Juárez. Afortunadamente, repito, no lo han movido. También está allí otra tumba muy famosa y muy interesante, la del general Tomás Mejía, uno de los que fueron fusilados con Maximiliano y con Miramón allá en Querétaro en junio de 1867, tumba de la cual alguna vez creo que platicamos la anécdota de que el cadáver de Mejía permaneció varios meses en la sala de su casita humilde ahí por la colonia Guerrero porque la viuda no tenía para pagar la sepultura y lo sentó embalsamadito ahí en una sillita hasta que el presidente Juárez mismo, conmovido por esta situación, es él quien paga directamente la sepultura. También están ahí varios expresidentes de la República que no han removido, afortunadamente. Uno de ellos, el general Ignacio Comonfort, ahí se encuentra todavía en San Fernando. Otro más, el general Manuel María Lombardini, también se encuentra allí. También está, todavía sepultado en San Fernando, el general Martín Carrera, que sería presidente de la República, que alcanzó nombre y fama por ser, con su apelativo, nombrada una colonia popular en el norte de la Ciudad de México y una estación de metro. Por eso lo conocen las personas tristemente. Y también está otro dignísimo presidente de la República en una tumba casi olvidada, ni quien se acuerde de él, cuando debería ser un ejemplo de lo que debe ser un primer mandatario mexicano, y me refiero al general José Joaquín Herrera, el que toda la vida quienes lo conocieron y en los escritos posteriores mencionan que es el presidente sin mancha, un hombre absolutamente honrado. Bueno, ellos están todavía en el Panteón de San Fernando, afortunadamente a nadie se le ha ocurrido removerlos, y repito, fundamentalmente a don Benito, porque yo he escuchado versiones de que hay quien piensa o quien quisiera que don Benito estuviese sepultado en el hemiciclo a Juárez allí en la Alameda, pero no, afortunadamente está aquí en San Fernando y no lo han movido. Pero déjenme entrar a las exhumaciones famosas de una vez. La primera, la que destaca de inmediato cuando recién uno ingresa al Panteón de San Fernando, la primera tumba que se observa y que se ve es la tumba vacía del general Miguel Miramón, otro de los fusilados allí en Querétaro, junto con Maximiliano y con Tomás Mejía, que también está en el mismo panteón, y que fue originalmente enterrado aquí en San Fernando. Pero fíjense qué historia tan peculiar. 20 años después de su muerte, cuando su viuda, la señora Concepción Lombardo de Miramón, regresa del exilio donde había vivido en Europa y va a visitar la tumba de su esposo, el general Miramón, se entera o se da cuenta de que a pocos metros de distancia, en el siguiente patio del propio panteón, está sepultado nada más ni nada menos que Benito Juárez, el gran enemigo de Miguel Miramón. Aquí, la señora Concha Lombardo decidió que no podía soportar esa sensación de que su marido difunto estuviese sepultado a pocos metros de distancia de quien fue su gran enemigo Benito Juárez, así que la señora Lombardo de Miramón decidió exhumar el cadáver de su marido, Miguel Miramón, y lo trasladó a la Catedral de Puebla. Es uno de los huecos enormes que dejó el Panteón de San Fernando. Está la tumba, sí, muy bonita, muy grande, pero vacía, porque Miguel Miramón ya no está ahí por decisión de su viuda. Hay también otros exhumados ilustres que estos sí fueron efectivamente trasladados a otro lugar para un fin político momentáneo. Por ejemplo, el gran jurista y político Mariano Otero, uno de los forjadores de nuestro juicio de amparo, un hombre capital allá en mediados del siglo XIX, que era un promotor del liberalismo y que seguramente no existe la habría, pero habría llegado a presidente de la República, que murió en la epidemia de cólera de 1850, Mariano Otero, que estaba sepultado tranquilamente en el Panteón de San Fernando, nada más por hacer un disque homenaje,
se lo llevaron a su ciudad natal en Guadalajara, donde está sepultado en la rotonda de los jaliscienses ilustres, nada más por hacer un homenaje allá, y allá la tumba está totalmente olvidada, dejando el hueco vacío, nada más la pura plaquita aquí en el Panteón de San Fernando. Lo mismo le pasó a otro personaje destacadísimo del mismo tiempo, de mediados del siglo XIX, don Luis de la Rosa, que fue ministro y aparte funcionó pues de manera muy activa también como gran magistrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por ser zacatecano decidieron en Zacatecas para hacer un homenaje y se les olvidó después para siempre, pues se lo llevaron a la rotonda o al sepulcro de los zacatecanos ilustres que se encuentra allá en Zacatecas en el Cerro de la Bufa. Pues sí, se los llevan simplemente para sus lugares de origen, para homenajearlos allá, y repito, allá se les olvida por completo lo que hicieron y los tienen abandonados, cuando en realidad la decisión de sus propias familias había sido sepultarlos originalmente en el Panteón de San Fernando. Estas decisiones políticas que naturalmente no toman en cuenta a los descendientes ya de cuarta o quinta generación de estos personajes, pues no les importa y se los llevan los restos mortales, pero pues las familias, quizás el mismo difunto, a lo mejor señalaron como sitio de descanso eterno de sus restos el Panteón de San Fernando y lo han abandonado por completo. Otro caso similar, por ejemplo, Francisco González Bocanegra, el autor de la letra de nuestro himno nacional, en su momento también, que fue sepultado allí en el Panteón de San Fernando. Sus restos fueron exhumados a finales del siglo XIX, todavía en el gobierno de don Porfirio Díaz, para ser trasladados a la rotonda de las personas ilustres. Allá se llevaron a Francisco González Bocanegra y lo inhumaron en la misma tumba donde está a un ladito de él Jaime Nuno. Música y letra del himno nacional los tienen juntos a los dos autores de nuestro himno. Pero eso significó, repito, que también abandonara Francisco González Bocanegra la tumba en el Panteón de San Fernando, curiosamente donde está además también la mamá y probablemente la esposa del propio autor, poeta González Bocanegra, creador de nuestro himno nacional mexicano. Pero amigas y amigos, no se vayan, vamos a seguir platicando de este tema en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, un programa diferente, repito, que estamos platicando acerca de cómo han ido saqueando, claro, es una exageración lo que digo, pero cómo han ido retirando restos mortales del Panteón de San Fernando, lo cual me duele mucho en lo particular, aunque yo mismo hice alguno, que ahorita les comentaré, alguna exhumación de restos mortales allí en el propio Panteón, pero no había yo reparado en la manera como se está vaciando, como se está quedando sin restos de personajes destacadísimos, importantísimos, claro, salvo la excepción que nadie se le ha ocurrido mover y que ojalá nunca lo hagan, de don Benito Juárez o de don Tomás Mejía, pero de muchos otros personajes importantes, como ya hemos enumerado algunos, se han ido llevando sus restos mortales con pretextos a veces políticos, otros familiares muy personalísimos, como ya vimos el caso de la viuda de Miguel Miramón, pero otros más, y ahorita platicaremos de algunos que son muy interesantes, pues simplemente con esa intención de celebrar homenajes por cuestiones meramente, pues, de efemérides locales o políticas o históricas o muy patrióticas, pero que acaban siendo por una parte olvidadas, como olvidados son los restos mortales en sus nuevas sepulturas, y en cambio aquí en San Fernando permanece el recuerdo gracias a que dejan las lápidas indicando el nombre todavía del difunto, pero sin embargo nadie les aclara que ya no están allí, lo cual pues es sumamente triste. Ya enumeramos varios de estos casos, déjenme platicarles de otros más. Repito, todo esto un poquito al calor de la visita que hice el pasado domingo al Panteón de San Fernando. Repito, lugar que vale mucho la pena visitar. No se lo pierdan cuando estén aquí en la Ciudad de México.
ya sea que vengan de fuera o aquí mismo nuestros vecinos, acérquense. Descubrí con sorpresa que hay personas que pues llevan años viviendo aquí en la capital, oriundos de ella, y nunca se habían acercado a este sitio. Indudablemente, pues esto es algo que puede remediarse de manera muy sencilla. Ocupen una hora de sus días de asueto para visitar este lugar que es fantástico. Es la historia viva a través de sus muertos, particularmente del siglo XIX, y aunque las tumbas estén vacías, simplemente la lápida, la placa que ahí rememora a un personaje que en algún tiempo estuvo sepultado en ese lugar, pues hace que uno inmediatamente le brinque el recuerdo histórico y pueda uno concatenar entre todos los personajes que ahí se encuentran una parte de la historia de México, particularmente la de mediados del siglo XIX. Es una experiencia interesante que vale la pena. Lleven a sus chicos, a sus chicas, a los hijos, a los nietos. De veras, es interesante porque es como una clase de historia en vivo con los muertos. Valga la contradicción. Miren, otro caso muy simpático de exhumación, dos de ellos en realidad, miren, estaban sepultados juntos por casualidad en una pequeña capillita que hay en una esquina, en donde se hallaban los restos mortales casi uno frente a otro, de dos generales liberales sumamente importantes. Ahí estaba el general Leandro Valle y estaba también el general José María Arteaga. Los dos destacadísimos personajes de mediados del siglo XIX, Leandro Valle, que combatió en la Guerra de Reforma, muy amigo curiosamente de Miguel Miramón, que fue fusilado por órdenes del general Leonardo Márquez, recuerdan que ya hablamos de él, en junio de 1861, fue sepultado originalmente en el Panteón de San Fernando, y hace unos cuantos años se lo llevaron también a la Rotonda de las Personas Ilustres. Bueno, además que esta rotonda ahí en el Panteón de Dolores, si ustedes la han visitado, pues muy poca gente acude a ella, es difícil acceso, no hay transporte público suficiente, hay que ir necesariamente casi siempre en vehículo. En cambio, en el Panteón de San Fernando, donde debió haberse quedado Leandro Valle, porque ahí su papá y su familia dispusieron que se sepultara, ahí su mamá también quiso que se enterrara, pues se lo llevan. Y en cambio a San Fernando es muy fácil de llegar. Hay metrobús, hay metro, hay vías de comunicación. Recuerden que San Fernando está casi a la orillita de nuestro centro histórico, exactamente sobre la avenida Hidalgo, esquina con Guerrero. Así que está muy fácil de llegar, insisto, con metro y con metrobús, además en la puerta del lugar. Pero se llevaron a Leandro Valle a la Rotonda de las Personas Ilustres y allá pues ni quien lo vaya a ver, con todo respeto lo digo, Y el otro que repito se encontraba en la misma capilla frente a Leandro Valle, el general José María Arteaga, uno de los llamados mártires de Uruapan, que fue fusilado por la terrible ley que dictó el emperador Maximiliano el 3 de octubre de 1865 en Uruapan, Michoacán, con donde fue capturado y ejecutado. Había sido sepultado originalmente en el Panteón de San Fernando, pero también hace poco se lo llevaron en el gobierno de Querétaro, porque en alguna ocasión fue gobernador de Querétaro y lo quisieron inhumar allá, en su rotonda de los queretanos ilustres, como si no tuvieran allá suficientes. Allá está la corregidora, está Miguel Domínguez, su esposo. Bueno, se llevaron también a José María Arteaga para Querétaro, también igualmente haciendo caso omiso a la decisión de su familia que había querido sepultarlo en el Panteón de San Fernando. Otro más que se llevan y que pues nos los quitan de San Fernando para llevarlo en este caso a Querétaro. Hay un par de casos más interesantes también que tienen que ver con la guerra del 47. Ya habíamos platicado al principio del programa la causa en que pues hoy quería hablar de esto porque pues me conmovió mucho el saber que el capitán Domingo de Alvarado, el comandante de los cadetes del colegio militar, había sido trasladado apenas hace unos cuantos meses al lote de defensores de la República, también en el Panteón de Dolores, donde nadie va, repito, es muy difícil acercarse ahí, poderse estacionar y visitar
tanto la rotonda de los hombres ilustres como este lote de defensores de la República o el lote de los constituyentes del 17. Allá hay varias sepulturas importantes, lo difícil es poder llegar al Panteón de Dolores. Bueno, se llevaron a Domingo de Alvarado y otro más que también participó destacadamente en la batalla del día 13 de septiembre de 1847, el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, que también estaba sepultado allí en San Fernando. A él se lo llevaron desde 1952, lo sacaron de San Fernando para llevarlo al altar de la patria, el monumento consagrado a los niños héroes. Ya saben, esta pasión por tener restos mortales en los monumentos públicos, pues hizo que se desalojara al pobre Felipe Santiago Xicoténcatl, que murió en plena batalla, para llevarlo al monumento, acompañado de las 6 calaveritas que son falsas, que ya sabemos que no corresponden, que atribuyeron a los niños héroes. Esto pues es una especie de atraco óseo para poder justificar que hay un monumento que contiene restos humanos, pero que, como no son los niños héroes, al único real y auténtico, el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, pues lo sacan de San Fernando y se lo llevan a este monumento allí en la entrada del bosque de Chapultepec. Repito, es esa pasión muy mexicana de hacer monumentos fúnebres, llevándose los restos mortales de los próceres a lugares públicos para que sean homenajeados. En este caso, insisto, con la patraña de que los restos de ahí eran de los niños héroes, cosa que está demostrado que no es así. El único auténtico para poder enaltecer el monumento, pues era Felipe Santiago Xicoténcatl, el comandante del batallón activo de San Blas, que murió en combate en las faldas del Cerro de Chapultepec el día 13 de septiembre de 1847. Me recuerda otro caso que no tiene nada que ver con San Fernando, pero que es similar, y es que cuando muere el general Pedro María Anaya, lo sepultan en el Panteón del Campo Florido, pero años después, un siglo después, para recordar la gesta de la batalla de Churubusco, se construye una estatua gigantesca, un monumento y una estatua arriba del general Pedro María Anaya, con su frase, ya saben, aquella que dijo al general Scott: si hubiera parque no estarían ustedes aquí. Bueno, ahí se llevaron también los restos del general Pedro María Anaya, que ahí se encuentra sepultado. Justo ahí enfrentito hay otro monumento pequeño a los héroes del Molino del Rey, en donde sí están enterrados desde originalmente algunos de los oficiales que murieron en esa batalla, como hay otra en Churubusco. Ahí están estos restos mortales de estos hombres valientes que pelearon y murieron allí, pero desde el principio fueron sepultados allí mismo. En cambio, Anaya, como es el caso de Xicoténcatl, pues se los llevan, los cambian de lugar para poderlos sepultar en estos lugares de mucho monumento, de mucho honor. Hay otro caso más peculiar también, otra pareja de próceres interesantes que estaban sepultados originalmente en el Panteón en San Fernando y que también fueron removidos. Los dos grandes ideólogos de las leyes de reforma, los más importantes personajes que a las órdenes de Benito Juárez pudieron concebir la reforma liberal en México. Me refiero a don Miguel Lerdo de Tejada y don Melchor Ocampo, que en otro pequeño arco, en un cruce, estaban colocados sus restos frente a frente también. Los dos eran amigos, los pusieron curiosamente frente a frente, habiendo muerto los dos por pura casualidad, en condiciones distintas, en junio de 1861. Uno de ellos, Melchor Ocampo, asesinado, y el otro muerto de enfermedad, Miguel Lerdo de Tejada. A los dos los sepultaron frente a frente con días de diferencia, pero también a los dos ya se los llevaron. Pero esto les los platicaré, amigas y amigos, en un momentito más. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a esta reflexión personal y enojo personal, si ustedes quieren, acerca de los restos mortales que se han llevado del Panteón de San Fernando para trasladarlos a otros lugares con el pretexto, la gran mayoría de las veces, de honores cívicos, patrióticos o militares, y algunas por decisiones familiares. Hasta el momento, la única que hemos visto
por ser una cuestión estrictamente familiar, es el de Miguel Miramón, cuya esposa, su viuda, ordenó lo sacaran de ahí para llevárselo a Puebla porque no podía convivir los cadáveres con el de Benito Juárez. Los demás han sido pues exhumados por razones de índole totalmente ceremonial, para tributarles honores en otros lugares, y en fin, pues así nos han ido abandonando estos restos mortales de este sitio, de este panteón museo histórico de San Fernando. Estábamos platicando hace un momento en otra pareja de personajes importantísimos para la reforma liberal mexicana, los verdaderos ideólogos del liberalismo mexicano, que fueron Miguel Lerdo de Tejada, que muere de enfermedad natural aquí en la Ciudad de México, víctima de una infección terrible en junio de 1861, y frente a él estaba sepultado Melchor Ocampo, que el mismo año fue asesinado por Lindoro Cajiga allá por Tepeji del Río. Bueno, los dos los sepultan en el Panteón de San Fernando, y a Melchor Ocampo, empiezo por ahí, se lo van a llevar años después, para hacerle honores naturalmente patrióticos, también a la Rotonda de las Personas Ilustres. A él se lo llevaron para sepultar allá en Dolores, en la actual Rotonda de las Personas Ilustres. En cambio, a Miguel Lerdo de Tejada, fíjense qué curioso, cuando hubo la propuesta por parte del gobierno de la República de llevarse en paralelo tanto a Melchor Ocampo como a Miguel Lerdo, en época de don Porfirio, esto sucedió en época de Porfirio Díaz, a ambos a la Rotonda de las Personas Ilustres, entonces, pues la familia de Miguel Lerdo decidió que no quiso, y al contrario, aprovechó la familia de Miguel Lerdo de Tejada para exhumar los restos y llevarlos al Panteón Francés con el resto de sus familiares. Como el Panteón de San Fernando se cerró en el año de 1872, pues los demás descendientes, la esposa, la viuda y los hijos de Miguel Lerdo que fueron falleciendo, los sepultaban en el Panteón Francés de la Piedad, y allí se llevaron a Miguel Lerdo para que estuviese en unión de su esposa y de sus hijos. Mucho más consecuente esta decisión familiar de reunir a todos sus antepasados que permitir que se lo llevaran a la Rotonda de los Hombres Ilustres, como le aconteció, repito, a Melchor Ocampo. También dos huecos enormes en el Panteón de San Fernando, uno extraído, repito, por causas de homenajes, y el otro extraído, quizás más entendible, por causa de asuntos familiares, por la querencia familiar de ver a sus antepasados juntos, sobre todo a Miguel Lerdo y a su señora esposa reunidos. Que hay varios casos así interesantes, ahorita platicaré al último uno de ellos. Déjenme avanzar simplemente con otro caso más, que también fue sepultado en el Panteón de San Fernando, Vicente Guerrero. Allí estuvo, A Guerrero, como todos sabemos, lo fusilan en Cuilapan, allá en el estado de Oaxaca, cerquita de la capital, y fueron trasladados sus restos muchos años después, ya por ahí de 1842-43, a la Ciudad de México. Su familia, su hija, Dolores Guerrero, su esposo, Mariano Riva Palacio, y su nietecito, Vicente Riva Palacio, los sepultaron en el Panteón de San Fernando. Pero ahí estuvieron hasta 1898 más o menos, cuando al general Porfirio Díaz se le ocurrió exhumar los restos del general Vicente Guerrero y llevárselos a la Catedral Metropolitana para reunirlo en el altar de los Reyes con los restos de Miguel Hidalgo, de José María Morelos, de Ignacio Allende, y tenerlos ahí todos juntos. ¿Por qué? Porque quería tener don Porfirio los restos de los iniciadores y consumadores de la independencia en la catedral. Aprovechó que ahí estaba Iturbide sepultado, bueno, él también quiso que se llevaran allí los restos de Vicente Guerrero. Ahí estuvieron. Y ya en el año de 1925 fueron también extraídos de allí, junto con los demás caudillos de la independencia, y todos fueron trasladados al Ángel, al monumento que conocemos como el Ángel de la Independencia. Ahí se encuentra hoy don Vicente Guerrero, y la decisión de exhumarlo fue también muy sencilla, porque para ese momento ya había muerto don Vicente Riva Palacio, ya pues no tenía hijos ni descendientes, así que fue muy fácil para el gobierno de la República
sacar a don Vicente Guerrero. Y el último caso interesante que quiero plantearles, y en el cual sí yo tuve que intervine, dada mi juventud en ese momento y emoción, fue la exhumación de los restos del general Ignacio Zaragoza, cuya tumba está vacía ahí en el Panteón de San Fernando, en el mero centro del patio del panteón. Ahí está el monumento a Ignacio Zaragoza vacío. Tenía yo entonces, en 1976, recién cumplidos los 18 años, y pues me encomendaron, porque ya andaba yo en estas andanzas panteonarias, un dictamen sobre la posible exhumación de los restos del general Ignacio Zaragoza para ser trasladados donde se encuentran hoy en día, en Puebla, en una explanada que está atrás de los fuertes de Loreto y de Guadalupe, el teatro donde se cubrió de gloria, el teatro de operaciones de la guerra, de la batalla del 5 de mayo, pues allí está sepultado Ignacio Zaragoza. Y claro, aconteció que hice el dictamen y pensé con toda claridad de que habiendo muerto él el día 8 de septiembre de 1862, y fue sepultado hasta el día 12 o 13 de septiembre del mismo mes y año, pues seguramente lo hubieron de embalsamar, porque él muere cerca de Orizaba, Veracruz. Entonces lo trajeron a la Ciudad de México, obviamente embalsamado, y no me creyeron. Cuando llegó el día de la exhumación, abrieron la tumba, el catafalco, y se encontraron íntegro, intacto, el cuerpo del general Ignacio Zaragoza, y fue necesario pedir a una casa funeraria normal un ataúd para poderlo trasladar. Y se lo llevaron a Puebla, dejando el monumento hermosísimo vacío del general Ignacio Zaragoza. Y luego viene otra exhumación, que esta sí, debo confesar, esta sí la pedí yo la pedí, porque me percaté, por supuesto, de que una vez que se habían llevado el cadáver de Ignacio Zaragoza, habían dejado en uno de los nichos en las paredes del panteón los restos mortales de doña Rafaela Padilla de Zaragoza. La esposa del general Zaragoza se había quedado allí, en una especie de doble viudez. No solamente habían muerto los dos muy jóvenes, sino además también ya los habían separado cuando llevaban juntos muchísimos años. Miren, como ya hemos platicado en otras ocasiones, y esta historia a mí en lo particular me conmueve muchísimo, doña Rafaela Padilla Zaragoza falleció el día 13 de enero de 1862, dejando viudo a su esposo, el general Ignacio Zaragoza, y a una niñita pequeña. Zaragoza, con todo el dolor de la viudez a cuestas, aceptó el mando del ejército de Oriente para enfrentar a los franceses. Tuvo que dejar a su hijita con la propia mamá de él, con la abuelita de la niña, porque pues no quedaba otra más que servir a la patria en caso de esta emergencia nacional. Todavía, repito, con ese sufrimiento enorme de haber quedado viudo recientemente, y a pesar de ello tiene la fuerza de ánimo para poder alentar a sus soldados y poder ganar la batalla del 5 de mayo. Sin embargo, a pesar de este éxito enorme, su salud está muy deteriorada y seguramente su estado de ánimo, a pesar de ser un triunfador, en lo personal su angustia, su dilema, era la muerte de su esposa y su pequeña hija, que no la podía ni ver porque él estaba en campaña. Así que fue presa fácil de la enfermedad, una disentería tremenda, y para el día 8 de septiembre de ese mismo año falleció, repito, cerca de Orizaba. Si se fijan bien, en este año vital, 1862, cuando Zaragoza tiene apenas 33 años de edad, ocurre lo más importante de su vida. Nació su hija al principio de año, de eso muere su esposa fallece, gana la batalla más importante de la historia de México, y finalmente él mismo fallece y fue sepultado en el panteón. Bueno, cuando me doy cuenta de que se llevan a Zaragoza, repito, con intervención mía indudablemente, estaba yo muy joven en ese momento, pero después recapacito, pues le mandé una carta al presidente de la República, que no me hizo caso, y hasta el siguiente, el presidente López Portillo, pues finalmente accedió y me permitieron exhumar los restos mortales de doña Rafaela Padilla de Zaragoza. Ellos sí estaban en restos, eran ya puros huesos, para colocarlos en una pequeña urna y trasladarlos a Puebla,
exactamente al mismo monumento funerario donde está su esposo. Allí pude y tuve la satisfacción de colocar los restos mortales de su esposa Rafaela Padilla. Era injusto, para mí era injusto que los separaran una vez más por culpa de la patria. La otra vez fue por necesidad de la guerra, con el fallecimiento de su esposa, pero ahora, por andar homenajeando al general Zaragoza, no por eso íbamos a abandonar a doña Rafaela, su esposa, y pude finalmente llevarla allá y reunirlos, esta vez espero que para siempre. Pues este es el tema que les quería yo platicar, todo producto, repito, de esta visita que hice al Panteón de San Fernando, que se los recomiendo. Las autoridades responsables que allí atienden son amabilísimas, el lugar vale la pena, está muy bien cuidado, conservado, restaurado y, repito, es una hora, un sábado, un domingo, cualquier día de la semana que ustedes vayan para aprender de historia de México con sus protagonistas. Primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Hasta pronto.